acerca de tergiversaciones en obras del autor Felipe Moyano, Misterio Medicina Vírica y Fundamento Sabiduría Hiperbórea. Saludos. Tras todo lo que se ha explicado y evidenciado acerca de gnosis, acto de nos, ego yo nous, de cosmogonía metafórica, de teogonía alegórica, de educación, psicología, culto versus nobleza, etc., pues ahora vamos con el tema siguiente que está relacionado. Acerca de tergiversaciones en las obras del autor Felipe Moyano, Misterio Medicina Vírica y Fundamentos Sabiduría Hiperbórea. Trataré de ir a lo esencial, brevemente, la parte práctica. Acerca de la teoría ya evidencié muchos conceptos en la serie de vídeos de Gnosis y en el documento explicativo del tomo 6, cuyo enlace de descarga está disponible en el vídeo de Salutaciones. Intentaré no entrar en los dramas privados que han pasado durante más de 7 años, porque el lugar correcto para narrar todo eso y explicarlo, pues sería en un juzgado y no en internet. Solo voy a evidenciar algunas tergiversaciones y mentiras que hay en las obras de Felipe Moyano para resolver dudas, refutándolas con la verdad. No voy a mencionar algo de ámbito privado, solo lo de interés público. Bueno, eso es actuar según lo legal y lo ético, es de hacerlo así. Parte de lo que diré ya es sabido por otras personas que se interesan en estos temas. Así que, pues, que quede claro. Yo no haré una biografía fantasiosa, ni un salseo histérico de televisión, ni un teatro tragicómico, ni una gaceta propagandística de sectarismo sacralizante o de dogmatismo ideológico, ni una batalla dialéctica entre debatientes que no se entienden o que se odian. Yo no haré eso. Y acerca de los defectos psicopatológicos y de los actos de cada persona, ya sean crímenes o no, pues eso es asunto de cada uno. E insto a que reflexionen por sí mismos, que sean conscientes y que rectifiquen éticamente. Por lo tanto, comencemos explicando brevemente acerca de unos conceptos lícitos y éticos para luego contextualizar concretamente y correctamente lo que voy a evidenciar y explicar en este vídeo. Acerca de algunos conceptos lícitos y éticos. Los límites de la libertad de expresión en las redes sociales. El derecho de libertad de expresión es un derecho reconocido en el artículo 20 de nuestra Constitución española, que se puede definir como todo derecho a expresar o difundir libremente nuestras ideas, opiniones o pensamientos. Sin embargo, aunque se trate de un derecho fundamental, no es un derecho absoluto, y prevalecerá siempre y cuando no nos encontremos con una intromisión en el derecho al honor o en la intimidad personal, familiar o en la propia imagen de un tercero. La libertad de expresión versus el derecho al honor. A la hora de verter comentarios en las redes sociales, la intromisión ilegítima podrá suponer no solo la divulgación de hechos que afecten a la vida privada de una persona o de una familia, que afecten a su reputación y a su nombre, sino también aquellas acciones que se traten de expresiones que, de algún modo, puedan lesionar la dignidad de una persona y que se atente contra su estimación, contra su reputación o contra su imagen. No hay una regla universal que defina dónde acaba el derecho a la libertad de expresión y dónde se inicia el derecho al honor. Bueno, yo aclaro esto, sí hay una regla general que es decir la verdad. Así que no se puede aplicar de la misma manera en todos los casos. Por lo tanto, tenemos que contextualizarlo y objetivarlo. Así que no es lo mismo que los comentarios se viertan en el ámbito privado que acaso se haga en redes sociales. Y no es lo mismo si la persona que lo está manifestando pues tiene acaso muchos seguidores o pocos seguidores, o que el contenido pues acabe viralizándose y tenga millones y millones de visualizaciones, etcétera, etcétera. Además también dependen del contenido del que se trate. Si por ejemplo hablamos de cuestiones de terrorismo o de violencia, pues se podría estar entonces ante delitos reconocidos en el propio Código Penal como enaltecimiento al terrorismo, incitación al odio, la violencia e incluso el acoso. Acciones judiciales para defenderse en las redes sociales. Es posible que la persona afectada o difamada decida emprender acciones judiciales con el objetivo de defenderse frente a esas intromisiones ilegítimas al amparo de la ley. Con ello, la persona perjudicada no solo podrá obtener el restablecimiento de sus derechos,
sino que podrá evitar también manifestaciones posteriores, consecuentes, e incluso obtener una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, sufridos, así como un lucro del beneficio obtenido por tales intromisiones, en el caso de que, por ejemplo, haya una campaña difamatoria por la cual se esté ganando dinero. En el mundo habrán sucedido eventos que podrían servir de ejemplo acerca de las diferencias lícitas y éticas entre el derecho de libre expresión, el derecho de libre información, el derecho al honor y el derecho a la buena reputación. Bueno, yo antes he dicho que intentaré no entrar en dramas privados. Sin embargo, para facilitar la comprensión, pues sería necesario describir algunos posibles ejemplos que hayan sucedido. Entonces, voy a describir resumidamente dos posibles ejemplos de cómo han sucedido unos eventos dramáticos, para luego disertar una conclusión. Y lo haré sin nombrar a las empresas involucradas ni a las personas involucradas. Así que vamos con el primer ejemplo. Unas empresas de telemarketing han cometido fraudes, engañando a sus clientes. Y los clientes han expresado sus experiencias en una página web, usada como herramienta de expresión digital que está accesible públicamente en Internet. Las empresas que han cometido fraudes piden una indemnización severa a los responsables de tal página web. Y para eso las empresas que han cometido fraudes pues usan la justificación de que acaso tienen derecho al honor y a la buena reputación. Pero tales derechos están condicionados por el derecho a la libertad de expresión que tienen los clientes y por el derecho a la libertad de información que tiene la página web. Cito textualmente lo que se dice en la página web. Sobre las críticas recogidas en la página web, el juez dice varias cosas. Los términos empleados y recogidos en la página web coinciden con las críticas sociales que en ese momento existían en relación al comportamiento mercantil de la entidad demandante, o sea, de las empresas de telemarketing. La crítica se proyecta sobre los aspectos de indudable interés público, al recaer sobre la actividad de venta a domicilio y a la problemática asociada a la misma. Es decir, lo que hacen esas personas de las empresas de telemarketing, como ventas agresivas, elaborar perfiles para los posibles compradores que se erigen, acoso telefónico, etc. En los últimos años han habido más denuncias y más procedimientos judiciales vinculados a esta problemática, siendo en su mayoría los comentarios litigiosos que se profieren por los clientes afectados debido a esos fraudes que hacen las empresas de telemarketing y que se describen precisamente en la página web. En conclusión, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, las críticas controvertidas sobre el modo de actuar de las empresas de telemarketing que demandan, pues esto debe ser conocido por la opinión pública. Es decir, lo que hacen las empresas de telemarketing debe ser conocido por la opinión pública. Y esto es lo que hace que en el presente caso deba prevalecer el derecho fundamental a la libertad de expresión. Las críticas, las manifestaciones, son realizadas por los usuarios de la página web. Y esta página web realiza búsquedas de teléfonos inversas con el objetivo de identificar a quién pertenece realmente el número, que precisamente es un número que pertenece a unas empresas de telemarketing que realizan una serie de fraudes. Así que la página web realiza esas búsquedas de teléfonos inversas para prevenir y evitar el acoso comercial y posibles engaños. Finalmente, el juez ha dictado sentencia absolviendo a los responsables de la página web y a los clientes, declarándolos inocentes. También se condena a las empresas de telemarketing a que paguen los costes de juicio. Bueno, se acabó lo que se dice en la página web acerca de este caso. Digo yo, esto es un ejemplo de cuando la libertad de expresión pues es más importante que el derecho al honor. Es decir, cuando se está denunciando delitos que han sido cometidos por empresas cuyas actividades ilícitas perjudican a la ciudadanía en general, al ámbito público y civil, y que tales denuncias se hacen para ayudar a otras personas perjudicadas. Ahora vamos con el ejemplo número 2. Una persona anónima, que no es del ámbito público, fue maltratada psicológicamente y fue acosada en privado mediante comunicaciones digitales o telefónicas por otras personas que supuestamente se interesaban en sus conocimientos. Y luego de que la primera persona decidiese que ya no quiere seguir hablando con tales supuestas gentes que son interesadas, pues la primera persona es difamada públicamente por tales otras personas, que se organizan en agrupaciones. Para hacer esta difamación se usan las redes sociales, vulnerando la vida privada, incitando al odio.
y además acusando falsamente y sin pruebas reales a la persona anónima de actos que no hizo. Con ello tratando de justificar acaso que se obtenga dinero en las redes sociales por monetizar vídeos o por publicar artículos en Internet cuyos contenidos son falaces, dramáticos y desagradables, y en los cuales se tergiversan los acontecimientos del pasado y se invierte quién fue víctima y quién fue verdugo. Cuando esta persona anónima trata de expresar públicamente su situación, explicar los eventos tal y como han ocurrido realmente y hacer petición amistosa de que paren las hostilidades, de que pare la campaña difamatoria, de hacer las paces, porque no se quiere llegar al extremo desagradable de denunciar, pues se recibe coacción y amenazas desde tal agrupación de personas organizadas, invirtiéndose la situación como si acaso estas personas organizadas fueran las víctimas y que acaso se fuera a decir algo que es secreto o privado de ellos. Y además culpando a la persona anónima de lo que estas personas organizadas hicieron. Y la campaña difamatoria en Internet, con sus posibles negocios, pues continúa durante varios años más. Mientras que la persona difamada pues se dedica a sus propios asuntos cotidianos y trata de no prestar atención a tales personas. Bueno, final del ejemplo 2. Conclusión. Se puede expresar públicamente que alguien ha cometido un delito, si eso es verdad y si no se vulnera los siguientes derechos. Si no se vulnera el derecho al honor, a la buena reputación, a la intimidad familiar, al secreto de las conversaciones privadas que contienen información personal, etc. Es decir, se puede expresar puntualmente que se ha cometido un delito, pero solo si eso es verdad. Se puede hacer en cada ocasión que se vaya a desenmascarar a un mentiroso o delincuente que engaña a los demás. Pero lo más importante es que se debería denunciar a la policía, si eso es posible y si se tienen pruebas e indicios reales de tal delito. Por lo tanto, no se debe hacer una campaña difamatoria en ningún formato audiovisual. No se deben divulgar datos personales que identifiquen específicamente y despectivamente a las personas involucradas en tales eventos. No se debe incitar al odio. No se debe ganar dinero a costa de tal campaña difamatoria mediante la monetización de tales obras audiovisuales, como vídeos en redes sociales, o mediante la comercialización de obras escritas, ya sean revistas, periódicos o blogs. El concepto de hacer campaña se refiere a obcecarse obsesivamente haciendo una serie de obras audiovisuales o escritas cuyos contenidos son falacias ad hominem, odio irracional, sin argumentar coherentemente, mintiendo y además tratando de justificar acaso que se haga escarnio, difamación, acoso, amenazas, etc. Y que además todo eso se publicite públicamente en medios de comunicación o en redes sociales durante mucho tiempo, ya sea meses o años, llegando a muchas personas, ya sean cientos, miles o millones, con la intención acaso de ejercer presión psicológica, presión social o violencia física, y con todo esto perjudicar la salud, la economía y la vida familiar de quien haya sido difamado. ¿Se entiende esto? Repito, una cosa es decir la verdad puntualmente, evidenciando las mentiras de alguien que miente, que engaña y que perjudica a otras personas que lo ignoran. Y otra cosa es hacer campaña difamatoria a quien denuncia la verdad de los hechos o hacer campaña de lavado de imagen para enmascarar positivamente a un presunto delincuente y que tal delincuente pues quiera acaso justificar sus crímenes con más mentiras que tergiversen las causas, los efectos, los actos y los acontecimientos del pasado. Bueno, el pueblo tiene el derecho de conocer los actos de las personalidades públicas, del Estado, del gobierno o de empresas privadas. Pues tales actos podrían perjudicar a mucha gente del pueblo, y precisamente eso es del interés general del pueblo. Es por este motivo que hay tanta polémica con algunas personas que se dedican a la política o con algunas personas famosas, las cuales presuntamente cometerían injusticias y ganarían mucho dinero a costa del trabajo de los ciudadanos. En fin. Espero que se hayan solucionado las posibles dudas al respecto con estos ejemplos resumidos y superficiales. Para más información se recomienda que consulte con algún experto, ya sea jurista, abogado, legislador, etc. Y ahora, sabiendo esto, vamos a analizar unos fragmentos de una publicación que trata acerca del tema principal de este vídeo, o sea, acerca de las tergiversaciones en obras del autor Felipe Moyano. Bueno, estos son fragmentos de una revista oficial que encontré en el año 2017. Su publicación es pública, o sea que puede verla cualquier persona.
Si acaso se exigen copyright por estos fragmentos, por favor, consideren lo siguiente: que las imágenes están recortadas y sombreadas con color negro para respetar la privacidad de cada persona mencionada en tales fragmentos, aunque sean ellos mismos quienes se publicitan con sus nombres, aunque ellos mismos se hayan publicitado en las redes sociales para que otras personas les conozcan y acaso compren obras literarias que han sido puestas en venta sin ser los verdaderos autores y sin demostrar que tienen acaso algún permiso de edición, copia, distribución, venta, etc. Y sin demostrar acaso que tuviesen un presunto contrato legal con el autor Felipe Moyano. También que se tenga en consideración que ya podrían indemnizar a la familia de Felipe Moyano por presuntamente plagiar, tergiversar y vender ilegalmente sus obras, así como por inventarse una vida y una muerte ficticias del autor Felipe y de la señora Rosalía. También podrían considerar que yo voy a analizar el texto para hacer una crítica concreta y para facilitar un aprendizaje personal a quien pueda discernir por sí mismo. Pues yo no hago este vídeo con ánimo de lucro, sino por respeto al autor Felipe Moyano, del que se refieren tan ominosamente en tales fragmentos de este texto. Y también podrían considerar que algunos de sus agentes o amiguitos sean juzgados por los presuntos crímenes que hayan cometido en las redes sociales, por ejemplo, difamación, suplantación de identidad, falsas agrupaciones de estudio y publicaciones que son supuestamente oficiales, inventarse una vida y una muerte ficticias. Por ejemplo, eso de se lo llevaron los extraterrestres en un ovni y dejaron después a un clon gordo y tonto. Además de acoso, amenazas, campañas difamatorias, hackeo de cuentas en redes sociales, etc. Todo eso presuntamente. Bueno, yo voy a enfatizar críticamente en lo que sea significativo para evidenciar algún error, falta de respeto a Felipe Moyano o tergiversación en sus obras. Además, tendré presente los orígenes y los actos de cada persona por si hay alguna incongruencia. Esto es el inicio del fragmento, aquí que está señalado con el número 1 en la flecha. Esto es parte de una revista de los cultores de la Candelaria, o La Vega, o sea, veganistas, que curiosamente no son de Tartesos Iberia. Son ellos mismos los que se publicitan que hacen un culto a la Virgen de la Vega. Y que la Virgen de la Vega, pues, alude realmente a la Candelaria de Almonte Huelva, que es un culto judío-cristiano. Vamos a analizar entonces, vamos a leer estos fragmentos de esta revista acerca del autor Felipe Moyano. Vamos a ver. Se alude acerca de las obras de Felipe Moyano, Misterio, Perición Avinca y Fundamento, Sabiduría Hiperbórea. Y entonces se dice que tras conocer estas obras, pues al lector le llegan unas inquietudes, unas dudas. ¿Cómo se produjo tales obras? ¿Qué hay detrás del libro más grande que se haya hecho para la humanidad? Sí, claro, pues el autor. ¿Pero bastó solo una persona? Dice que no. Dice que el autor se valió de una orden y que pues era secreta y que eso es un misterio, ¿no? Bueno, dice que van a tratar de desvelar acaso ese misterio. Sí, claro. En el apartado de introducción, dice que van a narrar acaso cómo pasó los eventos en el pasado. Dicen que van a repasar rápidamente un contexto. Vamos entonces al punto 2 señalado. Dice que el origen de este propósito de escribir las obras pues fue debido a las instrucciones de unos extras. Es decir, unos extraterrestres. Supuestamente unos idas, bla bla bla, etcétera, etcétera. Unos extras, ¿verdad? ¿O no es verdad? Dice que había que hacer la voluntad de estos extras y que la señora Rosalía y el autor Felipe Moyano pues se dedicarían plenamente a ese propósito, que es hacer la voluntad acaso de los extraterrestres, de los extras. Y que trabajaban mucho para poder estudiar y poder reunir información y costear los gastos, pues, en fin, etcétera, etcétera. Vamos al punto 3. La orden que no fue. En tal fecha, pues, Moyano se entrevista con un escritor esotérico llamado Urien. Aclarar esto de escritor esotérico. Lo esotérico solo se experimenta, autoexperimentación. Un escrito puede ser orientativo, puede ser verdad, puede ser sabiduría expresada tras haber autoexperimentado lo esotérico. Porque los escritos no son algo de experimentación, sino que los escritos pues son una transcripción de pensamientos. Los pensamientos derivan desde emociones. Y solo si acaso el autor es sincero consigo mismo, pues aterrizará en palabras su propia sabiduría
tras su propia práctica praxiomática de acceso a su propia esencia pragmática. Porque eso es el esoterismo, autoexperimentación de la esencia del pragma, la práctica del pragma, o sea, la gnosis. Así que bueno, aquí pues se conocen personas. Esta persona era jefe de la Orden Anael en Argentina, que esa agrupación Anael fue creada en Brasil por orden de los dioses liberadores. Aquí se hace otra mención de que hay unos extras, unos extraterrestres, unos siddhas, unos dioses que ordenan y que acaso pues dan instrucciones o hacen planes y solo hablan con elegidos. Esto parece, pues bueno, sí, parece lo que parece. Todo lo que sea una imposición de una voluntad sobre otra es algo exotérico, de índole cultural, de culto. Otra cosa es inspiración por gesta divina, es decir, mediante el carisma de un maestro de sí mismo que tiene una maestría precisamente empírica, praxiomática, de acceso a su propia esencia, pragma, y que el camarada pues se orienta, se empodera por sí mismo para sí mismo gracias al carisma del maestro. Pero es que el único maestro de yo, es el espíritu, no hay más. El único que se va a liberar es yo a sí mismo, a yo. No hay nadie que vaya a liberar a otra persona. La liberación y el despertar son individuales. La esclavitud y el sueño son colectivos. Otra cosa es que haya una camaradería. Pero el tema de acaso unos extraterrestres que van a salvar a la humanidad, eso es algo que sustenta una serie de negocios fraudulentos publicitados por la Hermandad Blanca. Sigamos leyendo. Así que esa agrupación Anael fue infiltrada por la sinarquía. No me extraña. Un ex caballero Tirodal dice al respecto: recordemos, resulta que ha sido una de las personas que ha modificado y tal vez tergiversado los documentos digitales que se encuentran ahora mismo en Internet de Misterio Belleza Inavírica y los Fundamentos de Sabiduría Hiperbórea. ¿Por qué? Porque los metadatos de tales archivos de formato Word, de formato PDF, pues está precisamente el nombre de esta persona. Así que Navili le dice a Rosalía, dice que Felipe acaso entendió a Urien como alguien en el cual se podría apoyar para escribir y que Felipe necesitaba un contexto apropiado para hacer lo que los extraterrestres le pidieron. Así que Felipe buscaba un contexto, un ámbito favorable para poder escribir y que esa persona le puede servir de ayuda. Pero resulta que Anael y Rosalía pues no tienen nada que ver y entonces por lo visto Anael no sirve. Extraño, ¿no? Bueno, entonces el lector se preguntará qué es eso de que nada tiene que ver Anael con Rosalía, y eso se debe a que Rosalía era una braya y como tal cumplía una función. Dice aquí, Rosalía impulsaba. Vamos a ver, los impulsos son precisamente pulsos electromagnéticos que devienen desde arquetipos. Un impulso evolutivo es precisamente eso, el impulso de voluntad. Pero una voluntad puede llevar desde una causa a un efecto, y puede surgir desde un arquetipo demiúrgico o un arquetipo teúrgico. Un arquetipo demiúrgico provoca una reacción por inercia hacia la entelequia muerte. Es antagónico a un arquetipo teúrgico que facilita actuar en decoro, con honor, según un código ético, según los axis, runas arquetípicas, los valores éticos. Entonces, interpreto yo que la señora Rosalía pues es la que facilitaba que Moyano tuviese la fuerza de voluntad para seguir en su cometido. O sea, con su carisma, con su maestría, con su sabiduría, que facilitaba la vinculación carismática. Debe ser así, porque si no, pues no sería precisamente eso. Sigo leyendo. Vamos entonces al punto 4. Dice que es Centeno y el Círculo de Piedra. Dice que era militante del nazismo esotérico. Voy a aclarar esto brevemente. Eso de nazismo esotérico es un fraude, porque no hubo un istmo a lo nazi, ni mucho menos, según el autor Serrano, que hizo un culto a Hitler. ¿Acaso como si hubiese un nazismo esotérico, un hitlerismo? Todo eso son fraudes, ya que tales personas que publicitaban eso, cuyos maestros tenían unos orígenes y unas afinidades con el culto Sol, culto a Saturno, culto al Demiurgo,
Por ejemplo, el maestro de Serrano, pues alguien que escribió unas obras literarias alabando a Diosito de Miurgo. Eso está evidenciado en Internet. Cada uno tiene sus afinidades, sus obras, sus actos. Bueno, ¿y qué tal teoría de ese nazismo esotérico? Pues consistía en, acaso, desarrollar los chakras Elvirs para hacer un Übermensch, o sea, un superhombre, lo cual coincide análogamente con despertar a Kundalini, con el Samadhi de los brahmánicos, con el Nirvana de los tibetanos, y que tenía una alusión directa a los mismos rituales de sexo, de tantra, yoga. Repito, todo eso son fraudes. No tiene nada que ver con la ideología nacionalsocialista, no tiene nada que ver con algo que sea hiperbóreo. Son asuntos que se han impuesto paralelamente a la ideología nacionalsocialista y al tema de la cristiandad original gnóstica de los griegos y al tema de la espiritualidad esotérica de verdad. Es decir, para tergiversarlo todo, para engañar a la gente y llevarlo todo precisamente hacia el ocultismo satánico jebaita, hacia los cultos a Sol y a Saturno, hacia el sectarismo, hacia los negocios fraudulentos. Gran parte de todo esto ya lo evidencié en los vídeos anteriores de Gnosis, que trataban acerca del Congreso Internacional de Falso Gnosticismo y acerca de quienes hacían el culto a la muerte. Bueno, sigo leyendo. Así que esta persona, Centeno, pues tenía una librería en la cual pues había libros que supuestamente trataban temas esotéricos. Repito, no hay ningún libro que sea esotérico. No hay ningún istmo a lo eso. No hay ningún esoterismo. Es decir, solo hay una práctica esotérica, autoexperimentativa, de acceso praxiomático al propio prasma esencial. Se acabó. No hay más que eso. Eso es el acto de gnosis. Y eso pues se hace mediante meditación. De hecho, la mayoría de la literatura que se supone que es esotérica pues está tratando de lo exotérico, de los cultos, de las creencias, de la religión, del dogmatismo, de muchas mentiras y de gente que se publicita como lo que no es. Se dice aquí entonces que tenían una librería en tal sitio y que se fue junto a una persona, dice aquí que es Moya, y que luego pues sería esta persona un caballero de la orden. Esta persona, Centeno, pues fue fundador de la escuela de Samael Aun Weor, allí en Argentina. Yo me pregunto, ¿Centeno y Moya son los dos fundadores de la secta Samael Aun Weor allí en Argentina? ¿O solo Centeno? Ya que se alude aquí a la secta Samael Aun Weor, recordemos entonces todo lo que ya se ha evidenciado y se ha explicado en los vídeos de Gnosis, todas las relaciones con los crímenes de asesinato y los suicidios masivos de tales sectas, porque la secta Samael Aun Weor está relacionada directamente con los Rosacruces y con el judio-cristianismo. Es totalmente demiúrgico, exotérico. Repito que todo eso lo he evidenciado y lo he explicado en los vídeos que tratan acerca del Congreso Internacional de Falso Gnosticismo y de quienes realizaban el culto a la muerte. Así que esa gente van a ser, después acaso, caballeros en la Orden Tirodar. Vaya. Centeno conoce a Moyano, van a la librería y allí en la librería pues leen entonces a Serrano. Repito que tal Serrano fue una persona que se dedicó a hacer un fraude diciendo acaso que sí un istmo a Hitler y un nazismo esotérico, cuyo maestro hizo unas obras literarias alabando a Diosito de Miurgo. Sigo leyendo. En tal fecha, Felipe y la señora Rosalía vivían en tal lugar y van a planear un encuentro con Centeno. Así que se ven por la tarde y los tres se reúnen en un bar donde conversan unas horas y después regresan. Vamos a la siguiente página. Y que ese encuentro pues serviría acaso para que Moyano considerase a Centeno como una persona de confianza para compartir con él unos textos que había escrito Moyano. Así que estos textos serán pasados a máquina por una persona que se llama Nené. Esta persona era una conocida de Centeno y llegaría a formar parte de la orden Tirodar. Se dice entonces que a mediados de tal fecha, Moyano y su madre abandonan todo tras ser hostigados por inteligencia y que había una persona llamada Valera que estaba provocando este drama y que entonces Moyano se traslada a otro lugar y sigue escribiendo la novela y los manuales
y que esos textos pues se envían a Centeno. Hay ocasiones en las cuales no puede escribir por circunstancias difíciles y luego sigue escribiendo cuando le es posible. Así que este envío de material desde Moyano a Centeno pues no dura mucho. Y que, por lo visto, el supuesto caballero Tiro de Armoya pues lo explica. Se dice que el motivo de que Moyano ya no compartiese más textos con Centeno es que resulta que Centeno sería de este plano de existencia mediante el uso de una runa de la muerte y que eso lo dice Rosalía. Perdón, esto es un eufemismo. Vamos a ver, no hay una runa de la muerte. Eso no existe. Realmente las runas no tienen nada que ver con la muerte. Las runas son metafóricas y facilitan el acceso metafísico, según la metáfora de la puerta de Jano, a la inmortalidad. O sea, a la divinidad, a lo teúrgico, a lo inconocible. Repito, esto es metafórico. Pero vamos a ver, ¿cómo es la runa de la muerte? ¿Qué es? ¿Un signo acaso con trazos en los cuales cuando se traza ese signo pues resulta que mata a un ser vivo? ¿Saben ustedes cómo es el signo que provoca dolor, enfermedad y muerte? Es la espiral. ¿Saben ustedes cómo es el signo que usan los brujos, los satánicos, los jehovaitas, los budistas mahallánicos que hacen su magia oriental? Es la espiral. Lo vamos a ver en un vídeo, porque lo tengo aquí precisamente el ejemplo. ¡Jayo! ¡Jayo! Johnny. Johnny. Escucha. No hay ninguna runa de la muerte. El único signo precisamente que alude al dolor, al sufrimiento, a la muerte es la espiral. Pero es que resulta que aquí dice que Centeno se viene a despedir de Moyano diciendo que se las toma. ¿Que se toma qué? Lo único que se toma es algo que se come o que se bebe. Que se las toma. Está hablando de pastillas, presuntamente. Y eso es lo que parece. Así que supuestamente esta persona, Centeno, pues se suicida tomándose algo, no usando una runa de la muerte. Lo cual es absurdo. Así que bueno, dice que se despidió y después se fue esta persona. Pues que descanse en paz. Esto no tiene sentido. Esto es algo muy extraño y absurdo. El siguiente apartado es el nacimiento de la orden. Aquí en este fragmento pues empieza a hablar acaso de que el capitán Kiev, que es un alienígena, un extraterrestre de Agartha, bla bla bla, pues está haciendo sus peticiones, etcétera, etcétera. Sea como sea, esto es casi inverosímil, pero es directamente una tergiversación de cómo acontece la inspiración divina. Yo digo entonces que esto es una continuación del fragmento, y aquí pues hay una sublimación de la fantasía, acaso de esa fantasía de que son elegidos por extraterrestres, y que esto se lleva hasta extremos absurdos. En otras publicaciones, supuestos blogs oficiales, pues hay indicios de megalomanía o mitomanía. Además hay evidencias de que se han hecho algunas tergiversaciones. Todo esto podría usarse para así ocultar el pasado y luego difamar al autor Felipe Moyano, inventándose una vida y muerte ficticias. Pero eso solo lo saben esas personas que estuvieron allá. Quién sabe, ¿no? Un tal vez. Pero bueno, las evidencias son las que son. Acerca de inventarse una vida y una muerte ficticias, de tergiversar los términos, o de publicitarse con una máscara de muy sabios y muy valientes, pues eso es útil para poder vender un producto de mercado, ya sea una obra audiovisual o escrita. Y que esto pues se vendería a unos clientes específicos que busquen tales características y valores en las obras de unos autores. Pero una cosa es la máscara en público y otra cosa son los actos en lo privado.
hay empresas de telemarketing o sectarios que también usan tales técnicas de venta. ¿Se entiende esto? Sigo leyendo. Así que nacimiento de la orden y bla bla bla, que si los extraterrestres, ¿verdad? Los extraterrestres. No la cosmogonía metafórica, que explica cómo es el universo conocido demiúrgico y que alude precisamente a lo que existe aparte de eso, al inconocible. Tampoco la teogonía alegórica y las gestas heroicas en decoro con honor, que inspiran a los reyes y a las reinas empoderándose y orientándose, actuando con honor según el código ético, rescatando el étimos verdad, venciendo los límites psicoanímicos, venciendo a los mecanismos de la muerte, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver acaso unos extraterrestres aquí? Es totalmente lo antagónico a lo que es realmente teúrgico, lo cristiano, la cristiandad, lo espiritual de verdad. ¿Qué tiene que ver acaso unos extraterrestres aquí cuando se alude a unos extraterrestres que pueden ser los grises o los reptilianos? ¿O qué pasa? Y aquí se está usando acaso a unos extraterrestres que vienen en ovnis, bla bla bla, etcétera, etcétera, para inventarse algo que es ficticio. Bueno, se trata de hacer físico lo que son metáforas, ¿verdad? Así que bueno, dice que acaso los extraterrestres dijeron vamos a elegir un lugar según la geografía y que vamos a tener en cuenta la topografía, la toponimia, la cultura, la historia del tiempo. Y digo yo, perdón, ¿saben ustedes que este método de elegir un lugar así es como se hacía antiguamente? Cuando el sacerdote, no el ingeniero, no el gobernante, sino cuando el sacerdote quería hacer un templo, porque tenía en cuenta las corrientes de energía telúrica y tenía en cuenta la psique colectiva, los egregores de la gente que vivía alrededor, para poder entonces hacer culto y sacrificio, imponer una religión que justificase todo eso. Así que ellos están haciendo este eufemismo, como si acaso ellos fuesen hiperbóreos, ¿verdad? Ellos que vienen de la secta Samael Weor están actuando como sacerdotes desde la antigüedad, pero ellos son hiperbóreos, ¿verdad? Ellos son acaso espirituales. Pues bueno. Entonces están aquí acaso describiendo a la Orden Tirodal como si fuese eso, un numicial de la secta Samael Weor y que acaso los integrantes pues actuarían supuestamente como actúan los mismos integrantes de la secta Samael Weor, los cuales se hacen rituales de sexo, etcétera, etcétera. Porque acaso uno de la mano izquierda, otro de la mano derecha. Pues bueno, yo aludo a esto porque eso es lo que se evidencia no solo en estos textos, sino en todo lo que hay en Internet. ¿Me explico? Sigo leyendo, disculpen. Dice que tras unos meses se trasladan al lugar elegido. En ese lugar, meses después, habrían reuniones que estaban organizadas por Centeno. Vamos a ver, Centeno no había fallecido, así que había bastante gente invitada. Y que el objetivo era sumar más gente y hacer una selección de los mejores supuestamente para que fuesen integrantes de la orden. Así que muchas de las reuniones se hacían en la casa de Centeno y en la librería. Una persona llamada Croy, que luego sería integrante de la orden, dice que encontró una casa con las características solicitadas por Moyano. Y entonces se prepara tal casa, se le acerca irónicamente y pasa a ser la casa de Moyano y de su madre. Y dentro de esa casa pues se hace una imprenta y se hace una sede para la orden. ¿Qué es eso de cercar rúnicamente? Es una teoría explicada en los fundamentos y en la novena Misterio Medicina Vídca. Pero es que resulta que no es lo que parece. Tal vez en otra ocasión explique yo entonces que la sabiduría lítica de verdad, la liturgia verdadera, es algo de índole mesotérico. O sea, del yo del propio practicante al yo de camarada. Es algo carismático. Es algo sin causa ni efecto y es algo cercano, pero sin tener en cuenta lo espacio-temporal. Sin embargo, se usaba la litografía para facilitar un ambiente cercano en el cual se pudiese practicar el acceso al propio plasma. ¿Se entiende? Bueno, eso de un cerco rúnico es algo que ha sido tergiversado en teoría, porque quien realmente modifica el entorno espacio-temporal es quien practica el exoterismo taumatúrgico de gestión telúrica, como en las misas, por ejemplo. ¿Me explico? Así que no se confundan, señores, porque no es lo que parece.
Esta persona, Moya, pues dice que el objetivo era localizar a los elegidos y prepararlos para afrontar con honor el fin de la historia. Así que, periódicamente, se buscaban y se presentaban a posibles candidatos. Se dice entonces que se funda la orden Tyodal utilizando los elementos arquetípicos de cada uno de los integrantes. Los únicos elementos arquetípicos tienen que ser las runas arquetípicas, tienen que ser los axis, tienen que ser los valores éticos. Pero aquí resulta que esta persona que se llama Brondino pues dice al respecto. Dice que el principio esencial de la orden acaso pues sea una ética marcial y que está eso determinado según unas normas que son mágicas y guerreras, ¿verdad? Estos son tergiversaciones. La magia con esto no tiene nada que ver, y la guerra tampoco. La guerra provoca muerte y la magia es algo de índole exotérico, taumatúrgico. La palabra magia y el practicante que es mago, magus. Mago es una palabra que deriva del hebreo o del sánscrito. Y mago es quien practica culto al demiurgo. Vale. Aquí trata acaso Brondino de aludir a cómo sería la metáfora regia, de ser rey de sí mismo, de autogobernarse a yo, y acaso de hacer una jerarquía según maestrías, según carisma, según unas categorías de ameritaje. Pero bueno, trata de hacerlo acaso, pero no son las palabras concisas correctas para referirse a esto. Lo intenta, sí, lo intenta, pero termina tergiversando. Luego dice esto que Felipe Moyano hace una iniciación colectiva, acaso, o con la fundación de la Orden Tyodal, pues pone a las personas que están allí en contacto directo con un mito y lo nexa psicoemotivamente con los cielos, al mito hiperbóreo. Vaya forma de tergiversar, vaya forma de invertirlo y aludir a lo que es una religión, un culto, con los conceptos del monismo demiúrgico. Un mito y la mitología y el miticismo y un mitómano, todo eso son cultos a hitos culturales. ¿Me explico? Todo eso es un fraude. Todo eso es precisamente lo antagónico a lo teúrgico, a lo hiperbóreo, sabiendo que la palabra hiperbórea, lo hiperbóreo, simplemente alude a los dóricos, griegos, a los bárbaros que no toleraban cultos a la muerte, los cuales pues emigraron no solo hacia la península del Peloponeso, sino además que tuvieron conexiones con los germánicos, con los vikingos, con los íberos, etcétera, etcétera, y que llegaron acaso desde las cercanías del Valle del Indo, a través de la gran estepa euroasiática, etcétera, etcétera. No se trata de un mito, sino de cosmogonía metafórica, de teogonía alegórica, de etos que rescata al étimos y que facilita el regreso a teos. Estoy hablando de lo teúrgico verdadero, o sea, estoy hablando de la gnosis dórica espartana. Eso sí es hiperbóreo, específicamente y correctamente según lo que es el término de verdad, ya que la palabra hiperbóreo pues es del idioma griego, tal y como la filosofía griega aludía a estos temas. Y se olvida que, por ejemplo, uno de los métodos para rescatar el étimos pues sería la mayéutica de Sócrates. Esto yo lo he explicado en un vídeo anterior, con más detalle, acerca de cosmogonías, teogonías y gnosis. Y además, acerca de la mayéutica, pues se alude también en un blog de una de las personas que se mencionan aquí, en esta revista. Pues bueno, ya hemos terminado de leer estos fragmentos de la revista de los veganistas. Y sí, tienen razón. En vez de solucionarme las dudas, me dan más dudas. Pero bueno, ya que aquí se alude a estas personas, porque son ellas mismas las que se mencionan a sí mismas, ellos son los que han confeccionado una serie de historias, fraudes, o puede que hayan dicho verdades, si no, solo ellos saben realmente lo que han experimentado y sus propias afinidades. Solo ellos saben si acaso han dicho la verdad o han tenido alguna intención de ganar dinero mediante una serie de negocios, etcétera, etcétera. Lo que me resulta curioso es que algunas de las personas que se mencionan en esta revista, pues supuestamente todas ellas hayan estado en la Orden Tyodal. Sin embargo, en las redes sociales, después de tantos años,
Pues algunas personas dicen una cosa y otras dicen otra, y entre ellas no se ponen de acuerdo en algunos temas y conceptos, como es el caso de que lo que dice Croy en su blog Lo Hiperbóreo no coincide con lo que dice Moya en las redes sociales, en teoría. Sin embargo, en la práctica parece que todos coinciden en que hay que hacer acaso brujería, rituales de sexo, psicomagia, identificarse entre objeto y sujeto, hacer una puesta de sentido a un objeto externo, hacer una especie de círculo mandala y hacer los rituales dentro de ese círculo mandala, o sea, teniendo en cuenta el tiempo-espacio, gestionando la energía telúrica y haciendo las prácticas que hacían brahmánicos hindúes o budistas mahayánicos del Tíbet, lo que se dice en las sectas como Teosofía o Samael Weor. Y no solo eso, sino que además lo llevan a caso con identificarlo con la ideología nacionalsocialista y además identificarlo acaso con un ismo a Hitler. Vaya, cosas que son antagónicas, en práctica y en teoría. Pero bueno, es evidente que nada es lo que parece, todo está tergiversado, y en fin. Dejamos este tema aparte, en pausa, pero bueno, luego vamos a resolver estas dudas acerca de estas personas, porque aquí están diciendo unas cosas y luego resulta que dicen otras. Aquí están haciendo algo y luego resulta que hacen otras cosas. Aquí están a favor de Felipe Moyano y luego resulta que están en contra de Felipe Moyano. Algunas personas se comportan correctamente con ética y otras no. Eso es algo que solo les atañe a ellos mismos, así que allá ellos. Les invito a que sean conscientes y rectifiquen éticamente. Bueno, después de analizar los fragmentos de la revista, ahora vamos a escuchar un fragmento de audio que resulta significativo, de una de las personas que supuestamente convivió con el autor Felipe Moyano. Esta persona evidenciaba dificultades cognitivas de locución y parecía que improvisaba cada palabra que dijo. Entre sus divagaciones generales y en su interminable discurso, trataba de abarcar superficialmente muchos temas, disgregándose de lo importante y no concretando sus respuestas. Pero al menos en este fragmento de audio, él trató de expresar acerca de qué ha pasado con las obras originales de Felipe Moyano, Misterio Viricinavitca, Fundamento Sabiduría Hiperbórea, Física Hiperbórea, etc. Este audio es un fragmento de un evento de interés público que aconteció en un lugar denominado como Agrupación Auron, que algunas personas pues lo llaman como Secta Auron. Bueno, tal evento duró casi 6 horas y se publicó en las redes sociales. Decímelo de nuevo que preguntas, Gabriel, que lo respondo de nuevo. Preguntó si es necesario, Divulgar. es necesario divulgar la obra de Felipe como una misión o si solamente hay que ocuparse del trabajo interno. Las dos cosas. Mucha gente no va a coincidir ni encontrar la obra de Felipe si no tiene un trabajo interno. Eso último que acabas de decir responde otra de las preguntas desde Córdoba, que es si hay manera de acceder a la obra de Física Hiperbórea de Felipe. ¿Quién lo pregunta? Manata, de Capilla del Monte. Manata, realmente eso no tengo idea. Realmente no tengo idea. Yo no leí los fundamentos. Felipe no quería que los lea. Lo de física, ¿hay algo publicado de física de Luis Felipe Moyano? ¿Alguien conoce algo de física? Hay extractos publicados, separados, por separado. Pero Bien. se dice que que era una obra completa, desarrollada, con inicio, desarrollo y conclusión. Voy a volver a repetir. Sí, Dale, Manata. está abierto. Manata, podés hablar, ¿eh? El Messi se está oyendo. Ahora sí. Bueno,
Vos sabés, Jorge, que, hola, no desde Capilla, sino de San Marcos Sierra. San Marcos Sierra. Estás en San Marcos. Vos sabés que hace 11, 12 años, el Mario Moya me encargó la tarea más hermosa que he tenido en mi vida, que fue digitalizar la novela vieja. Y bueno, la que yo tuve en mano. Iba encontrando que había muchas partes en donde Felipe explicaba algunas cosas que eran muy concretas, que no eran para hacerlas como a uno se le cante por trabajo interior, sino que había una forma muy precisa de hacerlo. Muy precisa, porque si no se rompe toda una estructura. Perdón que te termino de explicar. Y entonces en la novela vieja decía, y esto se hace como yo les explico en la página 54 de la física hiperbórea, o esto se hace como yo les explico en el tercer párrafo de la página 45, y así. Y entonces como que quedaba muy claro ahí que en la física hiperbórea Felipe se había tomado el trabajo de dar indicaciones muy concretas de cómo hacer las cosas. Y bueno, y desde entonces, hace 11, 12 años que vengo esperando que ese material llegue a mis manos, sueño que llegue a mis manos y todavía no llega. Por eso pregunto si hay acceso. Desconozco porque yo físicamente, cuando Felipe se va de mi casa, perdí contacto con él y con su madre Rosalía. Felipe luego se comunica conmigo, pero no físicamente, sino telefónicamente por otras cosas, sugiriéndome algunas cosas, porque ya no era tema de ordenarme. Tú nunca me ordenó nada, Felipe, yo voluntariamente lo hice, pero yo quiero que me expliques algo. ¿Vos viste los manuscritos de Felipe? Yo tuve en mis manos los manuscritos de la novela vieja y a partir de ahí los digitalicé y saqué un material por computadora que incluso la familia de Felipe me pidió después una copia porque ellos no habían tenido ese material en sus manos. Bien, la familia de Felipe, le quiero aclarar a todos, no existía cuando Rosalía y Felipe necesitaba apoyo y ese tipo de cosas. Aparecieron en las épocas buenas. A ver si se me entiende. Nena, ¿me escuchás ya en San Marcos? Sí. ¿Por qué decís novela vieja? ¿Qué quiere decir, que hay una novela nueva? No, la novela vieja no es lo que se imprimió después como Belicena. Era un material más largo y más completo que contenía partes de la Belicena mezclada con partes de fundamento, algunos pasajes muy épicos no quedaron después incluidos en la Belicena, que eran muy místicos, muy fuertes. ¿En la segunda o en la primera? En la primera, en la vieja. Bien. O sea, la novela definitiva no incluye todo el material de la novela vieja. Esa novela tenía un orden diferente, era un orden más racional, menos apuntando a la memoria de la sangre. Esa novela se terminó de escribir en mi casa y mira cómo ha cambiado la orden, porque vos mismo lo has dicho, el trabajo de Felipe, que es muy distinto, el primigenio, al otro que tuvo que ser rectificado. Claro. Entonces que no se confundan el tema de los nocios. Basta el tema de los nocios. ¿Se entiende? Porque Felipe, ¿qué quiere decir pontífice acá? El que pontifica, el que hace un puente para cruzar de un lado al otro lado. ¿Para quién lo hizo? ¿Para él? ¿Construir un puente para él? Me parece un manicomio. Cuando se construye un puente, se construye para que pasen ejércitos, para que pasen familias y cientos y miles de personas. Nena, allá en San Marcos. Evidentemente, acá hubo un cambio de planes y de planos que se tuvieron que ir adaptando
a las nuevas acompañantes o colaboradores de Felipe, ya aquí en Buenos Aires sería, o donde estuviera. O sea, de mi casa se va, con la obra que te llega a vos. Crear las dos copias que yo sé que quedaron existiendo de ese material están en Córdoba. Sí, yo no tengo nada de eso. Inclusive las órdenes que me dio para la primera misión la prendí fuego. ¿Vos qué hubieras hecho? ¿Qué querés, que la ponga en un cuadrito? Como si fuera qué. Como Misión Imposible. Claro, no. Bien, vos que tuviste los manuscritos la primigenia en la mano, ¿viste las correcciones que había? Y decime sobre qué estaba escrito. ¿En cuadernos Gloria? No, eran unos cuadernos tapa negra, forrados en tela y escritos en máquina manual, con una máquina de escribir manual, de esas como de las viejas Olivetti o algo parecido. Bien, ¿sabes qué? Yo lo había escrito de puño y letra de Felipe. Tenía cosas tachadas a mano con lápiz y escritas encima. Claro, cuando él me hacía leer la novela y decía que yo le cambiaba y que tenía que reescribir la novela. Mira. Hoy me escuchaste que dije eso, ¿no? Sí, sí. Yo viví, no es que me haga ni más ni menos haber estado con Felipe y Rosalía, pero convivía en varios planos con esta gente. No es para faltar respeto a nadie. En un plano de cultura estándar y en un plano realmente... Yo he visto a Felipe volverse loco. Es difícil verle salir sangre a un hombre de la nariz, de los oídos y los ojos, de los ataques que le daban, porque lo volvían loco. ¿Dónde lo volvían loco? En todos los planos. Y hay cosas que prefiero no decir, porque no me parece noble en mi parte que lo diga. No es nada que ustedes no podrían entender, o comprender, o manejar. Pero me parece que hay cosas que tienen que quedar ahí. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué otra cosa querés preguntar, mi amor? Cierro mi micrófono para seguir escuchando. Mil gracias. ¿Te sirvió la respuesta? Sí, seguiré esperando. Sigo soñando que llegan a mis manos. Sé que Bueno, para mí es... yo eso no te lo puedo plasmar. Lo que vos estás diciendo dice que lo han robado, que hay alguien que se quedó, o distinta gente, con escritos de Felipe, pero yo no lo puedo aseverar. Si es algo de física o ese tipo de cosas, puedo inferir que sí le pertenecía a Felipe, porque él se expresaba a través, se comunicaba a través de eso más fácilmente. ¿Se entiende? Sí. Con respecto al Noyo, ¿vos entendiste mi explicación de la función Noyo? Sí, sabía cuál era la función, pero aparte me parece muy sola tu enfoque con respecto al tema de los rótulos. Bien. Que terminan limitando, ¿no? ¿Vos sentiste que yo he deshabilitado a alguien? ¿No? ¿En qué sentido? No, quiero decir que a mí se me dio la bajada de Noyo y le fui funcional a Felipe en la gesta de la novela, más todas las misiones que me mandaba Felipe. Y porque hubo una pregunta que quién era el Noyo, si es Lavix o es Clavix, no sé cómo es porque yo ni lo conozco a este hombre, o Jorge Lanfranconi. ¿Se entiende? Entonces yo expliqué que es una función la que le puede bajar y que fui funcional a Felipe yo en ese momento. A ver si se comprende.
no recordaba los nombres, pero lo que yo conocía anteriormente con respecto a la orden es que había habido 2 nollos en distintos momentos. No recordaba los nombres, eran vos y esta otra persona que estás mencionando, pero el conocimiento que a mí me había llegado es que la orden había tenido 2 nollos en distintos momentos. Bueno, por lo mismo que a mí, solamente lo que estoy aclarando acá, en Buenos Aires, es que como Rudolf Hess también encarna el espíritu del nollo, o lo baja, ¿cómo explicarlo? Para que no sea egocéntrico este tema, pero que no es un trofeo ni algo eterno. Claro. Que se constela en una persona si está preparada con un trabajo interno. Porque yo sigo haciendo miles de cosas, si vamos a hablar de magia. ¿Se entiende? Pero yo lo hice noblemente en función de lo que Felipe me pidió en su momento. Ellos me pusieron hoyo. Dicen, también se dice en los relatos de von Suberman que se perdió el libro El increíble secreto de Heinrich Himmler. ¿Quieren que yo conteste eso? No, es un comentario. Ah, bien. Se ha perdido y se ha extraviado. Se ha perdido, se ha extraviado y se ha ocultado y tienen secuestrado mucha bibliografía, y no solamente bibliografía, tienen secuestrada las 4 cosas que dije. Bueno, pues según hemos oído en el audio, según lo que dicen las personas involucradas en tales eventos, es evidente que las obras de Felipe Moyano fueron modificadas entre diferentes versiones, incluso antes de ser digitalizadas, y también después de ser digitalizadas. Desde luego, cabe la posibilidad de que se hicieran las tergiversaciones iniciales en esos momentos. Desde luego, las tergiversaciones más brutales se harían después, como las versiones mutiladas de El Templo de los Dioses, Detrás de lo Aparente, etc., así como las modificaciones que se hicieran en los archivos digitales que ahora están en Internet. Además, es evidente que algunas obras de Felipe Moyano han sido ocultadas o destruidas, y que la teoría está ahora en los primeros tomos de Fundamentos Sabiduría Hiperbórea, desde el tomo 0 hasta el tomo 4, así como en algunas partes de otros tomos, mientras que la práctica original estaba en la obra Física Hiperbórea. Acerca de la teoría tergiversada, por ejemplo, pues ya expliqué en detalle cómo está el tomo 6 de los Fundamentos, y ya dije todo lo que conlleva. Y entonces, ¿a qué prácticas se aluden en las versiones actuales que están tergiversadas? Esas versiones actuales que están disponibles en Internet. Pues se alude a eso de Shivaísmo Kula, de la mano izquierda, los kaulas, el ritual tántrico sexual de los 5 desafíos, el yoga rúnico, la prueba de familia, la oposición estratégica que se hace dentro de un círculo de agua y contra un lápiz opositionis, la psicomagia, etc. Análisis de las obras Misterio Medicina Bíblica y Fundamentos Sabiduría Hiperbórea acerca de las prácticas aludidas en su versión actual digitalizada que ha sido tergiversada. Ahora vamos a analizar brevemente la novela Misterio Medicina Bíblica y los tomos Fundamentos Sabiduría Hiperbórea. Vamos a ver unos documentos digitales que son recientes. Según lo que expliqué en el tomo 6 y en la serie de vídeos de Gnosis, ya se hizo evidente que la teoría ha sido tergiversada en gran parte. Y ahora también se hará evidente que la práctica ha sido totalmente reemplazada por algo que no es de índole teúrgico ni hiperbóreo. Haré una búsqueda y una muestra de las palabras Kula, Ritual 5 desafíos, Prueba de familia, Oposición estratégica. Vamos a probar a buscar en los documentos Misterio Medicina Bíblica y en el tomo 9 y el tomo 10 de los Fundamentos, que son ambos en los que se trata acerca de la práctica. Esto es para abreviar, porque no es necesario que esté yo aquí 2 días para analizar los 13 tomos. Así trataré de evidenciar tergiversaciones aludiendo a conceptos y nombres específicos, y después explicaré su verdadero significado y su verdadero origen. O sea, por ejemplo, acerca de la palabra Kula, pues haré unas búsquedas en los documentos, veremos qué se dice en los documentos con la palabra Kula,
qué es lo que conlleva, qué explicaciones dan, qué prácticas dan con respecto a esa palabra kula, qué es para ellos. Y luego veremos exactamente y de verdad qué significa la palabra kula, a qué alude, a qué prácticas, cuál es su origen, según precisamente, pues, vuelvo a decir, las personas que son originarias y nativas del país correspondiente a la palabra kula, que viene precisamente de Oriente, ya sea de la zona del Tíbet, de la India, con el idioma que sea. Por lo tanto, si queremos saber entonces qué significa de verdad una palabra, su atribución práctica, tendríamos que usar la etimología y, obviamente, analizar, considerar cómo era su atribución práctica original. Será obvio y evidente que no tiene nada que ver con lo que se dice aquí en los fundamentos tergiversados. Bueno, estamos viendo las propiedades del documento tomo 4 de los fundamentos y vemos en el apartado de detalles en los metadatos y pone guardado por Nadir. También en los demás archivos vemos la fecha de modificación entre el año 2007 y el año 2014. Ahora vamos a hacer una búsqueda en el documento de la novela versión arábica. Vamos a buscar kula. 70 palabras encontradas. Así que vemos aquí la primera palabra encontrada acerca del kula, el tantrismo de la mano izquierda, que si los kulas realizan periódicamente un ritual denominado 5 desafíos, que si acaso kula y kula es como el auténtico Tao espiritual de más allá del yin yang, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver en el tomo 9, que pone aquí posibilidades de la vía tántrica. Vamos a buscar kula. Solo hay una palabra. Aquí se alude entonces a un tipo de tantra que supuestamente es kulavarna. O sea, un tantra específico de un clan. Vemos entonces también artículo B, Tantra Yoga. Vamos a buscar 5 desafíos. Aquí no hay nada. Ahora vamos a ver el tomo 10, que también trata acerca de Tantra occidental de la sabiduría hiperbórea. Hacemos una búsqueda con la palabra kula y hay varias. Entonces, en este tomo, que es uno de los más brutalmente tergiversados, pues dice que lo importante es tener en cuenta el Tantra de la India y el Tíbet y el sendero kula. ¿Acaso se alude que el camino kula es la gnosis absoluta? Voy a escribir para poder expresar acerca de esto. Tantra y gnosis son antagónicos. Tantra es de Oriente, gnosis es de Grecia.
Cuando digo Oriente me refiero a la parte de la India, el Tíbet, etc. Vamos a seguir buscando palabras. A ver, Kula. El Kula tántrica, o sea, un practicante de tantra en un clan. Que dice que acaso en la vía de liberación he sido inmortal, es hijo de sí mismo, también es hijo de la vida, e hijo de la muerte, que ha ofrecido su cabeza, se ha cortado la cabeza y es entonces un cabeza cortada. Y que ha hecho un sacrificio de su propia cabeza, un suicidio a Kali. Voy a escribir. Ofrenda es igual a sacrificio, matar. Drenar sangre. Quemar a alguien. Ofrenda es igual a todo eso. Y el sacrificio siempre es a Diosito de Miurgo. El sacrificio siempre es al demiurgo, en sus aspectos bipolares de Sol y Saturno. No se preocupen que yo doy a Control Z y deshago todo lo que he escrito. Así que se ofrece una cabeza en el altar, es decir, se sacrifica a alguien cortándole la cabeza. Pero no es a Kali, sino que el sacrificio es a Parvati, a Kamunda. Y por supuesto la diosa Devi Shakti. Que es el principal desdoblamiento femenino del demiurgo Brahma. Esto lo vamos a ver evidenciado con pruebas. Así que aquí están haciendo una identificación entre Kundalini y Lilith. Obviamente son lo antagónico, no tiene nada que ver. Kundalini es una palabra en sánscrito de la India y Lilith pues es de otro país, en otro idioma y en otro tiempo. Bueno, como ejemplo ya está. Con esto es suficiente para evidenciar algunas palabras y lo que se dice acerca de ellas en la novela y en los tomos. Voy a tratar de ser breve. Así que bueno, no voy a hacer muchas más búsquedas para no extenderme demasiado tiempo. Bueno, trataré de ser breve. Voy a leer un fragmento de Misterio Vedecina Vilca que trata acerca de cómo se define acaso a los kaulas y a su práctica del Tantra Kula. Con lo que se dice aquí, tendremos entonces la premisa necesaria para poder compararlo después con lo que es en verdad. Cuando verifiquemos qué significan tales palabras y cuáles son sus atribuciones prácticas. Así que estas partes, desde luego, pues son muy fantasiosas y no parece estar escrita por Moyano. Dice aquí, como les decía, explicó von Grossen, estos monjes constituyen una sociedad secreta conocida como el Círculo Kaula. Así que se supone que esta sociedad secreta es conocida como Círculo Kaula y su sabiduría es el Kula.
y el Kula pues es el tantrismo de la mano izquierda. Esto es un sistema de yoga que permite transmutar y aprovechar la energía sexual, pero para esto la mujer debe participar físicamente. Así que por lo visto en el Tíbet se dice que los kaulikas son magos negros, pero aquí se dice acaso que estos son buenos, los kaulikas, porque esto de mago negro pues resulta que quieren tergiversarlo y con un eufemismo absurdo pues quieren acaso decir que estos son magos negros porque a la agrupación principal de Oriente, que es la Fraternidad Blanca, pues se le llama eso, de color blanco. Así que por lo visto dice aquí acaso que los kaulas son enemigos de la Fraternidad Blanca. Pues no, vamos a ver que son exactamente de lo mismo. Dice aquí acaso que estos kaulikas son llamados negros ya que son ascetas de elevada moral. Vamos a ver. La palabra asceta alude a una actitud austera, de autocontrolarse y no dejarse llevar por los vicios o por los impulsos psicoemotivos, de no practicar sexo. Así que desde luego estos kaulas pues no son ascetas. Dice aquí acaso que estos kaulikas son de elevada moral. Pues no, todo lo contrario. No tienen ética. Porque matar en sacrificio tras violación y de sangre, eso lo hace quien no tiene valores éticos. Así que aquí todos los hombres y las mujeres, por lo visto, son sadaka vamashari, o sea que practican rituales de violación y de sangre. Y dice que los iniciados e iniciadas en el camino del Kula realizan periódicamente un ritual denominado los 5 desafíos, en el cual se practican 5 actos, los cuales están prohibidos para los gurúes de la Fraternidad Blanca. Pues no. Bueno, ya no es necesario leer más. Ya tenemos aquí en resumen lo que se dice en la novela acerca de la palabra Kula, qué significa para quien ha escrito esto y qué prácticas se le atribuyen para quien ha escrito esto. Que quien ha escrito esto pues es un mentiroso, un tergiversador. Lo vamos a demostrar. Esto es una parte muy resumida en la cual se basa todas las explicaciones posteriores, fantasiosas, de acaso tener sexo con una prostituta y identificarse acaso con lo que sea, mientras se despierta Kundalini pensando que es otra cosa, que no es. Yo ya he explicado este tipo de mentiras y tergiversaciones hace años y se hicieron vídeos con mis palabras. No solo explicando las tergiversaciones del tomo 6, sino del tomo 10, del tomo 11, del tomo 1 también, etc. Bueno, vamos con lo siguiente. Voy a mencionar una obra literaria de un autor, J. Evola, titulada como El yoga del poder. Como tal obra está protegida por derechos de autor, pues no debo mostrar nada de ella, aunque sí se puede aludir a algo con el propósito de estudio, crítica u opinión personal. Entonces haré unas alusiones breves a lo que sea significativo y luego trataré de expresar una breve disertación crítica al respecto. Según se puede observar en la portada del libro, se alude a Tantra, a Shakti, a vía secreta, y además se muestra alguna simbología. Los símbolos que vemos aquí, por ejemplo, los 3 ojos, esto en verdad alude al demiurgo Brahma Abrasayave, que está anexado a la psique anímica, mediante los chakras de la coronilla y de la frente. Y también alude al ojo ciego que todo lo ve, o sea, al ojo abrasa, y también alude al tercer ojo de la anatomía de los reptiles, sabiendo que la parte del cerebro reptil es una de las más antiguas de la biología humana, y esto se asocia con el ámbito del inconsciente colectivo y con los instintos de biosupervivencia. Por lo tanto, lo del tercer ojo es esto en la práctica real, y no tanto eso de ver lo invisible, o ver lo sutil astral, o ver sin ver, porque la verdadera facultad de ver lo invisible consiste en la percepción intuitiva de las energías volitivas, de las presencias de entidades, de actitudes y arquetipos. Y esa facultad no es una facultad de la mente, sino que es propia del yo teúrgico y acontece mediante la sangre y el corazón. Y en la parte inferior de la imagen hay otra simbología, que alude a los sacrificios yagna a Devi Shakti, mediante el fuego Agni, que para los budistas mahayánicos corresponde con el sacrificio a los nagas reptiles, y que para los cultores de Yahvé, pues es el sacrificio Korban como holocausto de fuego a Moloch, Jehová Baphomet. Y todo esto lo ponen ahí como si fuera algo espiritual, bueno y bonito, tergiversando su verdadero significado e invirtiendo sus verdaderas atribuciones prácticas.
En fin. Y ahora algo significativo. Por ejemplo, en la página 53 del libro se trata acerca de conceptos védicos del idioma sánscrito, como Pasu, Virya, Virá, Deva, Kaula. Tales conceptos védicos y sus supuestos significados han sido tergiversados y confundidos en su teoría y en su práctica, y son similares a los que se han impuesto en las obras de Moyano, justificándolo acaso con que el Tantra Yoga y el Yoga rúnico sean algo de índole hiperbóreo, lo cual es absurdo y mentira. Pues el Tantra Yoga es de los cultores brahmánicos y de los cultores mahayánicos, que son personas que actualmente están en la India y en el Tíbet, mientras que la palabra hiperbóreo alude a personas bárbaras o aristocráticas que antiguamente estaban en la gran estepa euroasiática, en Siberia, en Germania, en Noruega, en Iberia y sobre todo en Grecia, pues la palabra hiperbóreo es del idioma griego y se interpreta literalmente como más allá del viento del norte, el septentrión al norte de Grecia. Bueno, pues es obvio que los vikingos, por ejemplo, no hacían eso de un yoga rúnico. Bueno, según el prólogo y los datos de la editorial, la primera publicación de tal obra fue en Italia en el año 1968. Desde luego hubo obras anteriores a esta que también trataban acerca de los mismos conceptos védicos, del idioma sánscrito, con las mismas tergiversaciones, las mismas mentiras, sin embargo en otro contexto significativo, etcétera, etcétera. Obviamente están esos autores relacionados entre sí mediante el ocultismo, el sectarismo y la práctica sacrificial en privado, así como los presuntos crímenes de asesinatos o de suicidios rituales que se hayan cometido precisamente en tales organizaciones sectarias. Esto lo digo según se ha evidenciado en los vídeos acerca de Gnosis, del Congreso del Falso Gnosticismo y de quiénes son los que realizan el culto a la muerte.